Bueno, saludos, espero que todos se encuentren bien. Con esta presentación terminamos los enfoques que estamos trabajando en la clase. Vamos a hablar del Big Five o el Five Factor Model, un modelo estadístico. En esta presentación vamos a hablar de la teoría que se ha tratado de eh, utilizar para explicar ese factor de los cinco modelos. En un slide más adelante voy a ampliar eso, ¿verdad? Pero se conoce como el Big Five, ¿verdad? O los cinco factores. Eh, Así que es el modelo, como les había dicho, un modelo que surge en los años 90 y es el modelo ahora mismo con más investigación empírica que lo sustenta. Vamos a hablar un poco de eso para que ustedes pues, decidan qué piensan del enfoque, pero es importante que lo conozcan. ¿Ok? Les voy a leer una cita de Kenneth, me disculpan en inglés, Kenneth y Panksepp, que es la lectura que les puse. Es en inglés porque esta literatura es principalmente en inglés. Dice, the Big Five model is a culmination of many years of psychometric research. It is the direct outcome of statistical method called factor analysis and asserts that human personality variation can be described with five traits usually named extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and openness to experience. ¿Verdad? Lo que está diciendo es que este modelo de los 5 grandes, Big Five, es, digamos, la culminación o lo que se ha logrado hacer, lo que se ha llegado de muchos años de investigación psicométrica, es decir, de medición. ¿Ok? Es directo, un efecto directo de análisis de factores y lo que plantea es que la personalidad y las variaciones en la personalidad eh, tienen que ver, ¿verdad? O se pueden trabajar, se pueden explicar a partir de cinco factores que se llaman, las traducciones son un poco complicadas. Extraversión, vamos a hablarlo ya mismito. Agreeableness sería algo así como afabilidad o amabilidad. Conscientiousness, que sería algo así como responsabilidad, escrupulosidad. Emotional stability, que a veces se le llama neuroticismo, es que tan ansioso, ¿verdad? O neurótico eres. Y openness to experience, ¿verdad? Que tiene que ver con creatividad, abrirse a cosas nuevas, etcétera. ¿Ok? Realmente, aunque Goldberg es el que estandariza y masifica el enfoque al proponer, ¿verdad?, una manera específica de hacerlo. La verdad es que este modelo estadístico fueron varios grupos los que llegaron más o menos a las mismas conclusiones, es decir, al hacer análisis de factores de las diferentes investigaciones sobre personalidad. Recuerden que la teoría de personalidad de rasgos, que hay toda una línea de escuela que, ¿verdad?, que va a trabajar desde Alport para acá, desde los años 30, la dimensión de los rasgos. Lo que trabaja es con adjetivos, un rasgo es un adjetivo. Entonces, estos adjetivos o estas categorías de personalidad se pueden estudiar en términos de análisis de factores para ver cuáles son, digamos, las consistencias internas que en lugar de hablar de 25 adjetivos o 25 rasgos, puedo hablar de un factor que aglomera, ¿verdad? O hace junta esos elementos o explica esos elementos. Así que los principales que voy a mencionar que llegaron a esta descripción de cinco factores es Goldberg y McRae y Costa, que son los que ustedes tienen en la lectura. Y McRae y Costa, por ejemplo, se han dedicado a estudiarlo, ¿verdad? Y a ver su valor a través de la vida, a través de diferentes culturas, etcétera, ¿no? Y como les dije, actualmente el enfoque que más investigación empírica tiene, precisamente porque se presta para ese tipo de enfoque, es su modelo estadístico y puede ser de observación, pero también de autorreporte, y eso es lo que lo hace muy fácil. Al final de la presentación, muy fácil de investigar a veces. Al final de la presentación les puse un link donde pueden ustedes hacer un inventario y si desean pueden hacer que, si lo llenaron correctamente, ¿verdad? Que esos resultados de ustedes sean
eh, se han utilizado como investigación. Así que para que vean, ¿verdad? Que realmente se presta. Es del website Open Psychometrics. Ok, los factores. Eh, realmente estos 5 factores hay que pensarlos como un espectro. ¿Ok? Cuando hablamos de espectro, hay que ver que este primer factor lo que dice es que todo el mundo, de una manera u otra, va a encontrarse en un lugar de este espectro entre ser extrovertido, es decir, que le gusta estar con gente, la interacción social, etcétera, o, ¿verdad? Que estaría más de este lado, o introvertido, introversión, es decir, que no busca tanto interacción social, le gusta más estar por su cuenta, etcétera, que estaría de este lado. Todo el mundo, ¿verdad? Va a estar en algún lugar de ese espectro. ¿Ok? Lo mismo con agreeableness o afabilidad o a ser agradable, ¿no? Y antagonismo, ¿verdad? Hay personas o culturas que van a estar más hacia lo de ser amable y otras hacia ser antagónicos. Se piensa, ¿verdad? Como un factor donde puedes estar de un lado o del otro. Y así con todos. ¿Ok? Así que cuando dicen que, por ejemplo, McCreary y Costa dicen que estos factores se encuentran en todas las culturas, no está diciendo que todas las culturas son extrovertidas o todas las culturas son introvertidas, sino que en todas las culturas puedes medir y eso es una dimensión importante de que se puede medir la introversión o la extroversión, la amabilidad o el antagonismo, etc. ¿Ok? Entonces, por extroversión, introversión, pues ya ven que si eres sociable, asertivo, el nivel de actividad, si buscas hacer cosas, ¿verdad? Estimulantes, emociones positivas, si eres outgoing, todo ese tipo de cosas. O lo contrario, ¿ok? En amabilidad o agreeableness versus antagonism, si confía, si no pides, ¿verdad? Y eres directo, si eres altruista, si eres complaciente, si eres modesto, si eres amable, ¿no? Tierno, o lo contrario, que sería antagonismo, ¿no? Eh, Conscientiousness y versus lack of direction, básicamente lo que dice es que tan ordenado eres, ¿no? Qué tan eficiente, qué tan ordenado, qué tanto te importa el deber o cumplir con lo que tienes que hacer, si eres guiado por meta, si tienes disciplina, si piensas las cosas y eres deliberado o eres impulsivo, ¿verdad? Recuérdense que como un espectro, si esto implica, ¿verdad? Conscientiousness significa que eres ordenado, competente, deliberativo. Pues lo contrario, si soy vago, soy regado, etcétera, pues estoy aquí en lack of direction. ¿Ok? Recuérdense que es un espectro, es una dimensión. ¿Ok? Tengo que ver ambos lados. ¿Ok? Y de hecho, puedo caer en el medio. Neuroticism y emotional stability, básicamente lo que dice es qué tan ansioso, ¿verdad? ¿Cuál es tu, ¿verdad? Tu nivel de ansiedad o de respuesta ansiosa? Mide ansiedad, hostilidad o irritabilidad, eh, si eres tímido, si la depresión, si eres impulsivo, si te sientes vulnerable, ese tipo de cosas. Emotional stability me parece que es un término más, o emotional instability, ¿no? Una de las cosas interesantes que plantea McRae Costa, sobre todo para nosotros, los que les interesa la clínica, es que plantean que la psicoterapia puede cambiar este elemento de la personalidad, porque se sabe, ¿verdad?, que una psicoterapia puede tener efectos duraderos y permanentes, ¿verdad?, y profundos en la ansiedad, en la depresión, ¿verdad?, en la confianza, etcétera. Entonces, pero lo dejan como, y los medicamentos también, ¿no? Mientras se toman. Eh, y lo dejan casi como una excepción, ¿verdad? Y me parece importante dar cuenta de eso, sobre todo porque recuerden que una psicoterapia, no las pastillas, un proceso de terapia no es otra cosa que una relación social, ¿no? Entonces la psicoterapia también se trabaja completamente a nivel lingüístico, ¿no? Entonces van a ver ya mismito, eso hace mucha pregunta de cómo una actividad social y lingüística puede alterar una personalidad
que estas personas van a proponer como puramente biológicas, ¿verdad? Al menos lo traigo como pregunta. Ustedes llegan a sus propias conclusiones. Ustedes saben que yo no reduzco al ser humano a completamente biológico, y aunque puedo entender sus bases evolutivas, que son fundamentales entenderlas, me parece que en el humano hay unas dimensiones, perdón, que son que lo distinguen, como es la historia, el lenguaje, ¿verdad? La cultura. Me parece que eso es importante tomarlo en cuenta. El último factor, openness versus closeness to experience, ¿verdad? Tiene que ver si está abierto a cosas nuevas, ¿verdad? O si de alguna manera estás cerrado a tus propias conclusiones, estar abierto a experiencias, ser curioso, fantasear, tener curiosidad artística, creativa, eh, permitirte sentir de maneras nuevas, abrirte a valores no convencionales, ¿verdad? Eh, es decir, permitirte sentir y pensar cosas nuevas, no quedarte siempre en lo mismo. ¿Ok? Y esos 5 elementos, a veces se le llama el Ocean Model, porque tiene O, C, E, A, N, ¿verdad? Ocean, ¿verdad? Pues con la primera letra de cada una de las dimensiones. ¿Ok? Estos factores los van a ver si les interesa el estudio de la personalidad, los van a ver las investigaciones. Eh, es lo último en la avenida, aunque lleva 20 años, 30 años, es lo en términos de estudio positivo, empírico de la persona. ¿Ok? Em, en el texto de McRae Costa me parece importante unos elementos que ellos subrayan, y es que plantean que la teoría de los 5 factores, realmente el modelo de los 5 factores, ¿no? Es un modelo o una teoría de rasgos, sigue los mismos principios de teoría de rasgos en el sentido de que va de la mano con lo que Alport planteaba, ¿no? Eh, en el sentido de que estos 5 factores se describen de la misma manera en que se describen los rasgos, ¿verdad? Eh, en términos de adjetivos, en términos de cómo se entiende un rasgo. Y un rasgo no es otra cosa que pensar que hay en el organismo, y esto está en Alport, ¿no? Hay en el organismo, ¿verdad? Una, algo que determina unas respuestas más o menos constantes y recurrentes del comportamiento, ¿verdad? Que puesto en una situación, esa es la manera en que ese organismo va a reaccionar o actuar, y ese rasgo lo diferencia de otro. Obviamente pueden haber rasgos comunes, recuerde todo lo que habíamos hablado de Alport, pero lo que dice es que hay algo ahí que es lo que determina tu respuesta. ¿Ok? Entonces, las teorías de rasgos, igual que estas dimensiones, permiten generalizar empíricamente cómo otros que tienen ese mismo rasgo en mayor o menor medida van a reaccionar, ¿verdad? Si tú eres introvertido, pues quizás no todos los introvertidos son exactamente iguales, pero sí hay una dimensión, un rasgo de introversión que me permite describirlo. ¿Ok? Los supuestos del enfoque, ¿verdad? McRae Costa, para rebatir las críticas que le pueden hacer, dice, bueno, este enfoque del Five Factor Model, del modelo de los 5 factores, parte de la premisa de que la naturaleza humana es cognoscible, es decir, que yo puedo entender, conocer, estudiar la naturaleza humana, no puedo decir, ¿verdad?, que el humano, ¿verdad? Es incomprensible, que nunca lo vamos a entender, sino que ha puesto un estudio científico de la naturaleza. Es racional, es decir, que asume que las personas más o menos siempre actúan racionalmente, aunque a veces no actúen irracionalmente, y que las personas pueden entenderse a sí mismos en términos generales. Obviamente, eso es una crítica contra el psicoanálisis, que lo que hemos venido hablando. Eh, entienden que hay en el humano hay variabilidades, toda teoría estadística necesita que hayan variabilidades, ¿no? Es decir, que las personas son diferentes. Y también entienden que el humano es proactivo, es decir, que digamos, tienen algún tipo de agencia, que el humano puede decidir lo que hace. Y eso es una crítica explícita contra el conductismo y también contra el psicoanálisis, como se estudió en Estados Unidos. ¿Ok? Así que si se fijan, básicamente lo que ellos están diciendo es, esto es lo que nosotros necesitamos entender para poder estudiar la personalidad así. Recuérdense que la mayoría de estos
de estos tests son de autorreporte, lo que significa que me da un cuestionario y yo lo lleno. Así que se supone que yo sé cómo yo sé por qué yo hago las cosas, ¿ok? Y eso es algo que, como hemos visto con el psicoanálisis, incluso culturalmente, yo no estoy tan claro. Yo pienso que muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos las cosas. Y si creemos saberlo, a veces nos engañamos, ¿no? Pero usted llega a sus propias decisiones. ¿Ok? En términos de la investigación, simplemente voy a hacer un resumen, pero en el texto de McRae Costa eh, está bastante claro, ¿verdad? Y minucioso, ¿no? Ellos dicen que estos rasgos del Five Factor Model, ¿no? Estos 5 factores, modelo de 5 factores, existen en todas las culturas estudiadas hasta el momento, que son un montón. Es decir, que en todas se han encontrado esas dimensiones. Además, dicen que excepto en muy pocas excepciones, ¿verdad? Mencionando otras investigaciones que no pueden refutarlas, no pueden decir que es algo metodológico, no son afectadas por estos rasgos, ¿no? O estos factores, no son afectados por experiencias o creencias, son estables a través de la vida, ¿verdad? Y si cambian, ¿verdad? Si alguien deja de ser tan extrovertido o empieza a ser más abierto a experiencias, tienen que ver más con la maduración del organismo y no con las experiencias que están ocurriendo, ¿verdad? Que están pasando. ¿Ok? Eh, Además, plantean que los rasgos de personalidad y los mecanismos parecen estar fundamentados en la biología y en la evolución. O sea, un poco lo que están diciendo es todo lo contrario a lo que venimos diciendo en la clase. Ni la historia, ni la cultura, ni el desarrollo, ¿verdad? La historia personal, ni la ideología, nada tiene que ver con la personalidad, ni afecta a la personalidad, sino que esto está fundamentado biológicamente. Eh, y entonces ellos plantean que estos 5 factores son universales, porque son de nuestra especie, son un legado evolutivo de nuestra especie, aunque ellos no expliquen cómo. Entonces, ellos, McRae y Costa dicen, realmente los 5 factores son un modelo estadístico, no es una teoría, no hay una explicación detrás. Y ellos plantean, y a eso se le llama el FFM, Five Factor Model. Ellos plantean el FFT o el Five Factor Theory y hacen este esquema que también ellos explican bastante. Yo simplemente les voy a resaltar unas cosas. Ellos plantean que en el principio están las bases biológicas. Ellos no explican las bases biológicas porque es un método estadístico, pero entienden a partir de encontrar esos factores en todos lados que esas bases biológicas determinan las tendencias básicas, que son los 5 factores. Entonces, a partir de esas tendencias básicas, dependiendo cómo sea el ambiente, no importa que sea un ambiente cultural, ¿verdad? Dependiendo cómo sea ese ambiente, se van, ¿verdad? A activar esas tendencias en función de la adaptación, ¿ok? Así que obviamente, si estoy en una situación como ahora, pues mi emocionalidad, mi estabilidad emocional, pues va a a funcionar, ¿no? A procesar, esa tendencia se va a poner a prueba y va a hacer mis adaptaciones características. Por ejemplo, cómo yo voy a reaccionar a estar metido en mi casa o cómo voy a reaccionar a las exigencias de la universidad, de hacer compra o de todo lo que tengo que hacer. Pues ahí cada cual va a reaccionar a partir de esas tendencias biológicas. ¿Ok? Y obviamente un proceso dinámico, porque esas tendencias pueden o meterme en el hoyo o sacarme del hoyo, ¿no? Dependiendo de las tendencias. Si yo soy muy neurótico, pues probablemente esa tendencia no me ayude a bregar, sino que me provoque más estrés. ¿Ok? Entonces, a partir de esas adaptaciones características, por ejemplo, eh, quedarme, para suponer, me pongo bien ansioso y deprimido, así que me quedo durmiendo, eh, y por tanto, pues se me acumula el trabajo y después me pongo más ansioso todavía, o la gente alrededor mío me empieza a presionar más, etcétera, ¿verdad? Esas son actuaciones, ¿verdad? Adaptaciones características. Eso es lo que va a permitir lo que nosotros llamamos la biografía objetiva, es decir, todo lo que está ocurriendo, cómo yo me describo lo que me está pasando ahora mismo,
y eso lleva a mi autoconcepto. Por ejemplo, fíjense que la adaptación es dormir, estar quieto, ¿verdad? No hacer las cosas. Pues eso me puede llegar quizá a conceptualizar como vago o que yo soy desmotivado o ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, esas adaptaciones características me llevan a mi vida o lo que yo hago, ¿verdad? Y determina mi vida y por tanto a mi autoconcepto, ¿ok? Obviamente, lo que yo hago afecta el exterior y lo que ¿verdad? Y como yo afecto ese exterior, por ejemplo, yo me acuesto a dormir, así que no ayudo en mi casa y no adelanto en la universidad, pues eso me va a rebotar, ¿verdad? Y me va a rebotar, como dije ahorita, ¿verdad? A causarme más ansiedad, etcétera. ¿Ok? Así que son procesos dinámicos de retroalimentación, pero todo tiene como fundamento las tendencias básicas y las bases biológicas. ¿Ok? Fíjense aquí que ellos lo que plantean es que como son bases biológicas, lo único que puede afectarlo son esas influencias externas. Y me parece que están hablando en términos evolutivos, de la misma manera en que los genes solamente son afectados por el ambiente, ya sea por mutaciones o por químicos o por otros elementos que puedan alterar mi biología. ¿Ok? Son bases biológicas. Y obviamente si mi biología cambia, ya pues entonces puedo cambiar las tendencias. ¿Ok? Quizás así se explica el cómo los medicamentos, ¿verdad? Pueden cambiar los niveles de neuroticismo, por ejemplo, ¿no? ¿verdad? Así que realmente es una teoría completamente biológica que trata de explicar, ¿verdad? Los actos y las conductas, pero se basa en las bases biológicas y genéticas del humano. Eh, ok, y se puede aplicar a animales. De hecho, hay investigaciones con todos, ¿verdad? Con primates y con perros, etc. Como ya les dije, ¿verdad? El Five Factor Model es el modelo estadístico. El Five Factor Theory es ese modelo que vieron en la slide anterior, que trata de explicar cómo son esas bases biológicas las que determinan las tendencias básicas, que a su vez determinan las adaptaciones características, que a su vez determinan la biografía y el autoconcepto. ¿Ok? Eh, entonces, realmente parecería que lo único importante son las bases biológicas. Yo les pregunto que a partir de lo que hemos discutido en la clase y de lo que ustedes han pensado, ¿verdad? De cómo la historia, el conflicto, la política, la sociedad, el lenguaje, eh, ¿verdad? También están presentes si están de acuerdo con esto, ¿verdad? Y usted me va a decir, eh, bueno, profesor, pero es que eso es investigación empírica. ¿Cómo vamos a decir que no? Bueno, sí, hay investigación empírica que se ha hecho de muchas maneras. Hace menos de un siglo utilizamos investigación empírica para decir que dependiendo del tamaño de tu cabeza eran tus características y era absolutamente falso. También para justificar el racismo, ¿no? Es que ciertas razas eran inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les puse el texto de Kenneth y Panksepp, porque Panksepp murió, Jack Panksepp murió hace un par de años, pero un neurocientífico que estudia lo que le llama Affective Neuroscience o neurociencia afectiva, y plantean que aunque hay mucha evidencia estadística, realmente esa evidencia estadística no toma en cuenta eh, los hallazgos neurocientíficos y no explica de manera, más allá de describir unas descripciones que son lingüísticas, que son adjetivos, ¿no? Estadística no toma en cuenta los mecanismos cerebrales o los mecanismos, la historia evolutiva para explicar la personalidad. Entonces le hacen una crítica desde la ciencia positiva, desde la biología, para decir, ustedes simplemente están describiendo y están describiendo mal. Ni siquiera son las categorías que deberíamos utilizar, aunque puede que nos apunten ahí, pero si se quedan ahí no van a entender nada. ¿Ok? De hecho, Panksepp y Kenneth
lo que usan son lo que se le llaman los Seven Basic Needs. Son 7, digamos, emociones básicas que se utilizan, que están vinculadas con estos 5 factores, pero para empezar no son 5, son 7. ¿Verdad? Se pueden distinguir anatómica y funcionalmente, y se pueden explicar, según ellos, evolutivamente. ¿Ok? Así que ellos lo que plantean es hacer un estudio eh, experimental, causalista, empírico y no solamente descriptivo a partir de la neurociencia de la evolución. Y lo que critica es que el enfoque estadístico es lo que los está entrampando. Y usted me dirá, pero ¿cómo va a hacer eso? Les voy a dar un ejemplo. Obviamente no es el ejemplo más, digamos, científico, pero sí se presta para lo que me interesa que ustedes consideren. ¿Ok? En términos estadísticos, el problema con las estadísticas es que las categorías nos entrampan. El problema con las estadísticas, incluso con el análisis de factores, ¿verdad? Es que aunque algo se pueda sostener, eso puede ser una consistencia lingüística y no necesariamente una consistencia real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y les traigo este ejemplo de este meme, ¿verdad? Que dice, because everything in the world is either is or isn't ice cream. Y usted me va a decir, ¿qué? Y efectivamente, en términos de categoría, todo, absolutamente todo en el mundo, todo lo que existe, tú puedes hacer y categorizar como mantecado o no mantecado. La mayoría de las cosas no son mantecados, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo veo computadora, libro, libreta, no son mantecados. Pero entonces si voy a la nevera, pues va a haber algo que sí es mantecado. Fíjense que una característica o una dimensión que puedo aplicar a todas las cosas, puedo cuantificar, puedo hacer investigación incluso de eso, ¿verdad? Eh, eh, y, eh, pero realmente es descriptivo, ¿verdad? Y más que nada parece una trampa lingüística, ¿ok? Aunque no es exactamente lo mismo y los análisis de factores tratan de tomar en cuenta los niveles de correlación, etcétera. Un poco el argumento de Panksepp y de los neurocientíficos es eso mismo, es que el lenguaje, las características, ¿verdad? Del lenguaje y de las estadísticas, utilizando las categorías, ¿no? Nos están dejando en descripciones que son engañosas. ¿Ok? Otra vez, fíjense lo importante que es entender las leyes del lenguaje para entender, poder hacer investigación que no se quede entrampada. Por último, les invito a que hagan el test y vean si los describe, ¿verdad? Pero, y si quieren someter la información para la investigación, pero quiero que hagan el test para que vean es que de autorreporte y vean también que a veces no es tan fácil contestar las preguntas, ¿no? Yo siempre abogo, ¿verdad? Que uno realmente no se conoce tanto como cree. Y al menos en mi caso, a veces yo me describo de una manera, a veces yo me describo como tímido y la gente me mira como que, ¿de qué tú hablas? ¿No? Así que nada, los invito a que hagan el test, copien la dirección, se los puedo enviar por email si quieren también, y pues vean cómo lo describe y si están de acuerdo. Bueno, con esto terminamos y seguimos con la próxima unidad pronto, esta semana, ¿no? Así que espero que estén bien. Cualquier cosa me escriben en Moodle o por email.